Chicos, nuevamente muy buenas noches. Estamos compartiendo para hablar sobre la guía de reproducción. Entonces, en la parte de arriba vemos el encabezado de la guía. Asignatura, ciclo, el nombre de la docente, el tema que pertenece al primer periodo y por favor el email a donde deben hacer llegar esta guía. Les decía que es muy importante que cuando envíen este email, en donde dice asunto, colocar nombre completo y ciclo al que pertenece. El tema que vamos a hablar entonces es reproducción. La reproducción es un proceso por medio del cual los seres vivos mantienen su especie. La reproducción es fundamental y los seres vivos. ¿Por qué? Porque si los seres vivos no se reproducen, llegan a extinguirse, o sea, a acabarse, se extinguen. Entonces, por eso es importante la reproducción en todos los seres vivos. Esta reproducción puede ser de dos maneras. Puede ser de forma asexual o puede ser de forma sexual. Cuando la reproducción es de forma asexual, A significa sin, sexual sexo. O sea que asexual significa sin sexo. Y sexual significa que requiere de dos progenitores que tienen sexo, uno macho y una hembra. Cuando hablamos de reproducción sin sexo, podemos hablar de la fisión binaria, que es la misma bipartición, ¿sí? La gemación, la esporulación y la mitosis. Son 4 tipos de reproducción que se hacen sin sexo, o sea que son reproducciones asexuales, sin sexo. Por ejemplo, la primera es la reproducción de bipartición o fisión binaria. Esta se da específicamente en bacterias. ¿En qué consiste? Bi significa dos y partición, pues partir. Entonces, ¿qué es que una célula se parte en dos? Entonces aquí vemos la célula mamá, que ella se agranda y luego se va dividiendo en dos y origina dos células hijas. Por lo general, esta reproducción de bipartición se da en bacterias. Se da en bacterias y por eso cuando algunas veces podemos tener una infección y esa infección es rápida, entonces nosotros decimos, pero ¿en qué momento tuvimos esa infección tan rápida? Entonces, ¿por qué? Porque ellas en un segundo pueden partirse fácilmente e inmediatamente irse reproduciendo. Entonces, una bacteria, una solita que le llegue a su merced, se partió en dos. Y estas rapidíticos se partieron en dos y así fueron formando una colonia de muchas bacterias. ¿Qué tipo de reproducción es esta? Asexual, porque no, usted por ningún lado ve involucrado el sexo. ¿En qué consiste? Entonces acuérdese, la palabra bi significa dos. Partición, entonces se parten en dos. Una célula mamá se partió en dos células hijas. La gemación. La gemación, hablamos de que a una mamá, miren acá, esta es la célula madre. Esta célula madre, ella empieza a salirle como un brote o gema o yema. Mírenla, le empezó a salir un brotecito y ese brotecito se llevó un pedacito de núcleo y de citoplasma. Y este brotecito o yema se convierte en una célula hija. Y esta señora, que era la célula mamá, como se volvió más chiquita, se convirtió en otra célula hija, ¿sí? ¿Ven sexo aquí? No. Por lo tanto, es una reproducción asexual, sin sexo. Entonces, la gemación consiste en que a la mamita, a la célula madre, le sale un brote o yema o gema, la cual se lleva un poquito de citoplasma y forma su núcleo.
Fíjense en que es diferente a la bipartición, porque si ustedes observan, la bipartición lo que hizo fue partirse en dos, y el mismo núcleo se partió en dos, mientras que esta no, ¿sí? Aquí las dos quedaron igualitas. Aquí queda una chiquitica que es la gema, pero es célula hija que también va a crecer como una mamá, y la otra que disminuye tamaño, pero también queda como célula hija. Y la esporulación, que se llama, esto es, por ejemplo, cuando se liberan las esporas, más que todo se da como en hongos. Los hongos, por lo general, algunos hongos se van a reproducir por esporulación, formando esporas. Algunas plantas también se por esporulación, formando esporas y botan. ¿En qué consiste la esporulación? Esta es la célula mamá, la célula madre. Esta célula madre tiene un núcleo. ¿Qué le pasó al núcleo? Mírenlo acá, se dividió y se divide en muchos pedacitos, en muchos, pero cada núcleo va a tomar un poquito de citoplasma, va a formar su membrana celular y se va a formar una célula. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Que la mamá desaparece y se abre y bota al exterior las esporas o las células hijas. Estas son las esporas o células hijas. Entonces, de una célula madre vienen a formarse muchas células hijas. Hablamos de reproducción sin sexo o reproducción asexual o vegetativa en plantas. Las plantas se pueden reproducir también asexualmente por un método que se llama mitosis. Entonces, la mitosis, una mamá, donde una célula madre da origen a células idénticas a ellas. Por esto las plantas producidas asexualmente son genéticamente idénticas entre sí. Si nosotros tuviésemos hijos por medio de la reproducción asexual, eran totalmente igualiticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que en la reproducción asexual, una célula mamá da origen a células idénticas a ellas. También encontramos el tipo de reproducción o propagaciones por bulbos, por estolones, por rizomas y por tubérculos, como van a observar acá. Entonces, vamos a encontrar 4 tipos de propagación vegetativa. Por ejemplo, vemos acá. Este corresponde a una reproducción asexual por medio de estolón. ¿Qué es un estolón? Que los tallos que crecen en la superficie del suelo o justo por debajo del suelo pueden dar lugar a nuevas plantas. Entonces, miren el tallito acá. Entonces, yo puedo cortar este pedacito de tallito para que me dé una nueva planta. Un ejemplo de esto es la planta de fresa. Entonces, por medio de la fresita podemos sacar una nueva planta. En esta B corresponde a los rizomas, entonces, que constituyen masas de tallos que pueden dar lugar a múltiples plantas. Un ejemplo es el jengibre. Las plantas de papa representan un ejemplo de la reproducción por medio de tubérculos, que es este, mírenlo, que están formando una masa carnosa de la que se generan varias plantas. Este es un tubérculo. Y en la figura D vemos por medio de bulbos, que son tallos subterráneos modificados a partir de los cuales surgen nuevas plantas, como son la cebolla, el ajo, el tulipán. Acuérdense que lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí me dicen la fresa, aquí me están diciendo que es el jengibre, aquí me están diciendo que es la papa y aquí me están diciendo que es la cebolla o el ajo. Por ejemplo, si ustedes quieren sembrar una planta de ajo, ¿qué hacen? Pues sembramos el ajito, lo ponemos en una materita para que el ajo sea quien nos brote una nueva planta. Pero vamos a hablar de los ciclos de vida.
Entonces, cuando hablamos de un ciclo de vida, vamos a hablar es cómo nacen, por ejemplo, la planta de los musgos. ¿Qué es un ciclo de vida? Es cómo va a ser, cómo es su vida, cómo nace, cómo se desarrolla, cómo se reproduce. Por ejemplo, si hablamos del ciclo de vida de los sapos, podemos decir que su ciclo de vida es una metamorfosis, porque cambia de forma todo el tiempo. Ese es su ciclo de vida. Vamos a hablar, por ejemplo, del ciclo de vida de los musgos. Entonces, se caracteriza por tener alternancia de generaciones. ¿Qué es la alternancia de generación? Hace referencia al ciclo de vida sexual. Una alternancia de generación es que se van a unir generaciones, que puede tener generaciones con mucha carga genética o con poca carga genética. Por ejemplo, aquí vemos que el musgo en una etapa de su vida va a tener esporas con la mitad de la información, o sea, con N. N significa mitad de información. Entonces, cuando estas esporas, o sea, mire, aquí ya me está diciendo que se reproduce por esporulación, ¿sí? Y tiene esporas. Y las esporas tienen una información N, ¿sí? Y que estas esporas son las que van a dar una nueva planta y que esa planta va a ser 2N. Esto significa diploide. ¿Qué es diploide? Que tiene la carga genética completa, que tiene una carga genética completa. Yo puedo decir que los musgos tienen alternancia de generación. ¿Por qué? Porque sus esporas tienen mitad de información y la planta adulta tiene la información completa. Esto nos pasa también, por ejemplo, a nosotros. Si ustedes, por ejemplo, nosotros no tenemos espora, nosotros tenemos óvulo, pero nuestro óvulo tiene la mitad de la información. Pero todas sus células luego, cuando usted nace o el niño nace, todas las células tienen la información completa. Entonces, ¿qué es alternancia de generación? Que presenta durante su vida, esta planta durante su vida va a presentar células con mitad de información llamadas haploides y células con información completa llamada diploide. Entonces aquí me dice cómo se llaman. Entonces aquí están saliendo las esporas, viene el gametofito, o sea que esta espora N se debe unir a este gametofito N y entre los dos que luego va a formar el musgo. Este es el ciclo de vida que presenta alternancia de generación. Dice, el proceso de fecundación se lleva a cabo cuando el gameto masculino llega al gameto femenino. ¿Cuál es el masculino? Las esporas. Llegan al femenino, formando un cigoto diploide. ¿Qué es un cigoto diploide? Un cigoto viene a ser un niño, pero en este caso estamos hablando de una planta, ¿sí? Donde se forma aquí, mire, en el ovario, se están formando. Y va a tener 2N, o sea, diploide. ¿Por qué va a ser 2N? Porque las esporas le van a dar N y el gametofito le va a dar N. Entonces, los dos se van a unir. Este es el hombre, esta es la mujer, y entonces al unirse los dos van a formar un cigoto 2N. Vuelvo y les repito, la alternancia de generación es cuando se tienen dos generaciones en un mismo ciclo de vida. Tenemos la fase haploide y la generación o fase diploide. ¿Qué es haploide? Cuando tiene la mitad de la información. ¿Qué es diploide? Cuando tiene la información completa. El cigoto se desarrolla dentro del arquegonio, mírenlo acá. Aquí se va a desarrollar el cigoto y origina un esporofito. ¿Qué es el esporofito? Pues el esporofito es el que va a formar, mire el arquegonio. ¿Qué es el esporofito? Pues el que va a formar el cigoto. Es eso, se va a llamar primero esporofito, que adopta una forma de cápsula. Dentro de este, por medio del proceso de meiosis, pues el meiosis lo vemos después. Cuando las esporas son liberadas,
estas se dispersan y germinan para producir otra generación de gametofitos verdes. Entonces, aquí podemos ver qué es la alternancia de generación. Cuando tenemos, ¿qué es una fase haploide? Pues son células que tienen la mitad de la información. ¿Qué es una fase diploide? Cuando dos células haploides se unen, o sea, N más N, se unen dos células haploides, me dan la diploide, porque N más N, pero cuando la diploides yo hablo de generación. Cuando vemos plantas, perdón, regáleme un segundo porque hay gente en espera. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, muy buenas noches. Habla con Jorge Mármol, del 402. Sí, señor. Profesora, respecto a esa inquietud que tengo con el musgo, es decir, que esa planta es sexual, o sea, hace su reproducción sexual. Ajá, sí, señor. Sí. Pero hasta ahora, tener esporas que vienen a ser, perdón, el espermatozoide y el gametofito, donde está el óvulo, que viene a ser el macho, pero la reproducción sexual la vemos en la otra guía. Solo quiero que les queden claro dos cositas. ¿Qué es una alternancia de generación? Cuando en todo el ciclo de vida del ser vivo va a tener células haploides y células diploides. ¿Qué son células haploides? Mitad de la información. ¿Qué son células diploides? Información completa. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar ahora de las plantas que poseen flor. La flor tiene una función muy especial en las plantas, porque aquí en la flor es donde se encuentran los órganos sexuales. Entonces, hablamos ya de reproducción sexual, ¿sí? Porque estamos hablando de sexy y van a formar la semilla. Y la semilla es como el cigoto, como el feto, como el bebé, como el niño, ¿sí? Esa es la semilla. Aquí podemos ver una flor completa, ¿sí? Y le vamos a ver las partes. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, la corola. La corola son los sépalos, unos sepalitos verdes que les vemos a veces a las flores. Esa es la corola. Los que parecen como hojas, pero no son hojas. Se llaman sépalos, sino que son de color verde, ¿sí? Tenemos el cáliz, que son los pétalos. El cáliz se caracteriza porque tienen colores muy llamativos. Y cuando vemos las flores, por esos colores de la flor son muy lindos. ¿Por qué? Porque tienen una función. Porque esos colores van a atraer a las abejas para que las abejas sean polinizadoras. Esa es la función de traer a las abejas o a las aves polinizadoras como el colibrí. Ellas se acercan es por los colores de las flores. Esa es su función, ¿sí? Observen que todo tiene un porqué. Los sépalos mantienen los pétalos. Los pétalos atraen a los polinizadores, ¿sí? Luego tendremos el androceo y el gineceo. Aquí vemos los estambres. Son estos que están acá, miren. Estos que están acá se llaman estambres. El estambre tiene aquí arribita la antera. Y este es el androceo o el aparato reproductor masculino.
Este que está acá es el gineceo o el aparato reproductor femenino, ¿sí? Y el gineceo está formado por el pistilo. Aquí hay un huequito por donde entra, esto que está acá se llama el tubo polínico y baja aquí hacia el ovario, y en el ovario voy a encontrar el óvulo. Entonces, cuando viene, por ejemplo, el colibrí, ustedes pueden ver un colibrí, él tiene el pico de modo que puede ingresar acá. Y él, cuando ingresa acá, permite que la antera que tiene el grano de polen, ojo, la antera tiene el grano de polen, este amarillito es el grano de polen que está en la antera, y hace que entre al pistilo. El grano de polen ingresa al pistilo, que es este mismo, baja por el tubo polínico y debe llegar al ovario. Y en el ovario debe fecundar el óvulo. Cuando el grano de polen ingresa al ovario y fecunda el óvulo, se forma la semilla. Y al formarse la semilla, debe formar algo que se llama el fruto carnoso. Y ese fruto carnoso es lo que a veces nosotros en los frutos consumimos. Que ese fruto es para alimentar la semilla, por eso tiene tantos nutrientes, por eso cuando yo me consumo algo, alguna fruta, la idea de él era alimentar, y cuando usted se come ese fruto carnoso, queda la semilla, y nace una nueva planta. ¿Dónde están los órganos sexuales? En la flor. ¿Pero qué se necesitan? Se necesitan polinizadores. Porque si yo puedo tener la flor, pero si yo no tengo el polinizador, es difícil que este señor llegue. Puede llegar por viento, el viento puede ser un polinizador, puede llegar también por el colibrí y por las abejas. Por eso la importancia de las abejas, que no se pueden extinguir. Podemos estar sin alimentación. Entonces vemos el siguiente cuadro. Entonces lo que les acabo de decir, el cáliz, la corola, el androceo, que está formado por los estambres, que tenemos el filamento y las anteras, y en las anteras encontrar el grano de polen. Y luego vemos el gines, donde tenemos el estigma, el estilo. El estilo, hay un tubito que se llama el tubo polínico, el ovario y el óvulo. El óvulo, por lo general, siempre tiene una fase haploide. Y la semilla viene a ser diploide. Entonces, ahí hay alternancia de generación. Bueno, chicos. Luego pasamos a la actividad. En la actividad deben enviarla al correo. Entonces, aquí están las preguntas. ¿Qué le pasaría a una especie si todos sus miembros pierden la habilidad de reproducir? Escribe 3 nombres de planta de uso común que se emplean como alimento, como medicina, y que se reproduzcan asexualmente. Especifique qué tipo de reproducción asexual que cada una de ellas posee, y a continuación elabore el dibujo. En la tercera, este dibujito, entonces me dice qué tipo de propagación vegetativa es el A, el B, el C y el D. Luego les digo, elaboren una flor y ubiquen sus partes, describiendo cada parte, lo que está en la parte de arriba del cuadro. Luego le digo, observen cada imagen y señale qué tipo de reproducción es, si es sexual o asexual, nada más. Luego les pregunto, ¿has observado que en los jardines, a pesar de que se le corte con frecuencia el césped, parece crecer sin parar? La primera vez que se siembra en un jardín,
El césped se reproduce por semillas, pero si se arranca una porción, no hay necesidad de depositar allí nuevas semillas. Los tallos que crecen a ras del suelo pronto se enraizan y cubren parte que haya sido arrancada. Según el comportamiento descrito, responde, se puede afirmar que la reproducción del césped es sexual o asexual y por qué. Explique por qué el césped renace sin necesidad de semillas. Eso es algo que vimos aquí con esto.